2, 1, 0. ¿Qué tal? Buenos días, comunidad Space por MX. Es el día miércoles, julio 31 del año 2024 y hoy estoy mucho más contenta de lo normal y nunca fue más propicia esta apertura que acabamos de hacer con esta nave maravillosa de ese transbordador, porque les quiero platicar que acabamos de regresar. Ayer regresamos la delegación de México que estuvimos en Florida los días pasados y les voy a contar varias cosas. Quédense con nosotros el día de hoy. Tenemos una plática sabrosísima sobre biotecnología para el arte y sus aplicaciones en el espacio. Y no se lo pierdan, va a estar fabuloso. Comenzamos. That's one small step for man, 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 one giant leap for mankind. Buenos días otra vez, ya estamos comenzando ahí un poco atorados, pero ya estamos aquí llenos de entusiasmo y energía, llenos de alegría porque hemos regresado, como les comentaba hace un momento, apenas ayer de Florida. Estuvimos en Titusville, la ciudad donde está Cabo Cañaveral, donde está el Kennedy Space Center. Tuvimos el privilegio de formar parte de un grupo de 240 más o menos estudiantes de todas las partes del mundo. Fue una experiencia global, fue una experiencia llena de aprendizajes. No saben qué maravilloso fue desde el primer día que llegamos y vimos esas naves que han hecho historia en que le llaman el jardín de los cohetes, ¿no? De los cohetes, y ha sido fabuloso. Como les platicaba, no solo el componente educativo, el del trabajo en equipo. Aquí pueden ver a las chicas cómo estaban trabajando, poniéndose de acuerdo para iniciar su actividad dentro de estas instalaciones que son icónicas, ¿no? Porque está tanto el Kennedy Space Center que contiene las exhibiciones más importantes históricas sobre la historia de la exploración espacial, empezando por la parte exterior donde están los cohetes, la parte interior donde hoy tuvimos el privilegio de ver el Atlantis, todo desde adentro. ¿Y qué creen? Además de todo eso, pues las personas con las que nosotros estuvimos trabajando, ingenieros de la NASA retirados, miembros de las misiones distintas, especialmente los transbordadores que nos platicaban sus anécdotas cuando ellos estuvieron en el tiempo en que estas naves hacían sus misiones, nos platicaban todo lo que pasó, como Anita Gale fue un factor importantísimo, un actor importante en el desarrollo del acoplamiento de carga. Y bueno, mil cosas de las que podemos hablar esta mañana. Sin embargo, lo que les quiero decir es que ha sido una experiencia de crecimiento, donde tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos. Como ustedes saben, son proyectos en inglés, son de alta especialidad. Fue un reto muy
muy grande el que tuvieron que sortear los chicos, pero lo hicieron muy bien. Esta compañía, ahí pueden ver en esa fotito cómo fue tan grande, no pueden imaginar los retos que implica vivir, porque ahora estuvieron viviendo juntos, conviviendo juntos, sacar el trabajo juntos, y todos los retos que tuvieron que enfrentar los hicieron de verdad de una forma fabulosa. Estamos muy orgullosos de los resultados. No quedamos en la compañía ganadora, pero tuvimos una participación importante y eso es lo que nos llena de entusiasmo. Es el primer año para México y qué mejor manera de comenzar que con esta experiencia. Y bueno, pues ya pasando ahora sí, después de los anuncios parroquiales, pasamos directamente a la sustancia. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, a Laura Elidet Rodríguez. Ella nos va a hablar sobre biotecnología para el arte y sus aplicaciones en el espacio. Bienvenida, Laura. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Katy. Un gusto. Y bueno, les voy a contar un poquito sobre Laura. Laura nació en Michoacán, mexicana michoacana, en 1991. Como pueden ver, es muy jovencita. Y es una artista multimedia y comisaria educativa que trabaja en la intersección del arte, la ciencia y la educación. Explora las conexiones entre las especies y el mundo tecnológico, integrando sistemas vivos y herramientas de nuevos medios para revelar conexiones ocultas, empatía y parentesco entre especies. ¡Wow! ¡Qué tema tan fabuloso! Laura es licenciada en Ingeniería Biotecnológica por el Instituto Politécnico Nacional de México, tiene un máster en Biología Molecular por el Instituto Skoltech de Moscú y otro en Arte y Ciencia por la Universidad ITMO de San Petersburgo, en Rusia también. Su trabajo curatorial incluye la exposición Staying with the Problem con Cristina Otz y ocurrió el Jardín Remoto dentro de Festival Arts Electrónica en la Galería Air. Imagino que también en Rusia. En 2021, Laura recibió el premio Kuyokin en la categoría Arte y Ciencia y en el 2023 fue artista residente en B2 Lab. Asistió a la Escuela de Verano de Ciencia y Arte sobre trasplante de órganos en Science Gallery y participó en The Bioferal Beach Camp como TTTs. Ya nos contarás qué es un TTT. Participó como mentora en la residencia de bioarte en Yema, se llama, en 2023 y en 2024 es la curadora principal de la misma residencia. En 2024 con el tema de paralelos entre agua, río, datos y digitalidad. Claro, qué maravillosa correlación. Sus últimos proyectos se centran en la neurociencia de la mente y la percepción de estímulos, que desencadenan pensamientos y culminará con su exposición individual Mind the Textile y la obra de arte homónima en 2024 en Eindhoven, Países Bajos. Actualmente es parte de la residencia Summer Sessions con Metamedia en Croacia con la colaboración de Bichula. Bueno, seguramente pronuncié mal la mitad de todo esto, querida Laura, por favor, perdóname la vida. Tú ahorita nos vas a corregir, nos vas a enseñar y nos vas a platicar. Para empezar, qué maravillosa trayectoria, qué lugares tan increíbles te ha tocado estar o que has escogido estar, ¿verdad? Nada nos toca, nosotros escogemos. Y creo que bueno, ¿por qué no empezamos? Primero porque nos digas un poquito sobre esta ruta de tu vida, de tu educación, y ahorita entramos ya en la introducción y todo lo demás, pero me gustaría saber cómo es que se fue tejiendo esta trayectoria tan maravillosa, por qué en los Países Bajos, por qué en Rusia, y cómo llega una mexicana de Michoacán que está haciendo cosas espectaculares a estos lugares que suenan como experiencias súper interesantes. Cuéntanos todo, por favor, Laura. Gracias, Katy. Primero, gracias por tan bella introducción. Y yo creo que sí captas como todo este viaje que ha sido y como bien dices, son experiencias extraordinarias que he tenido el gusto, la suerte, el privilegio de tener. Como mencionas, yo vengo de Michoacán, de la ciudad de Zamora. Es como 120,000 habitantes, no es muy grande. Recuerdo que los pequeños museos que tenemos es uno de plastilina y uno del tren. Entonces, yo sabía que tenía como un gusto por el arte,
pero también había alrededor mío más la tendencia de estudiar hacia una ingeniería, hacia una ciencia. Y en mi último año de preparatoria tuve una maestra que me hizo enamorarme de la biotecnología. Y entonces así fue que decidí entrar al Politécnico. Estuve ahí en el Politécnico del Campus de León y ahí aprendí mucho sobre la ingeniería, pero también sobre la ciencia básica, que era lo que más me entusiasmaba. Sentía como esta chispita de que yo quiero un poquito más. Y ya ves que tenemos la oportunidad o el mandato de hacer servicio social cuando terminamos nuestra carrera. Y ahí fue cuando entré al Departamento de Arte y Cultura de la universidad, que fue como un poquito más de combustible a mi chispita de quiero algo que se relacione con la sociedad, quiero hacer arte, quiero traer los conocimientos de la ciencia al público en general. Y entonces hicimos ferias para diferentes comunidades. Ahí estuve con Oscar, que es un miembro de tu equipo. Ahí fue donde lo conocí en el Departamento de Arte y Cultura. Y eso fue como el primer cerillito que inició la flama. Y después en el máster de biología molecular, igual tuve la oportunidad de atender un curso de arte y ciencia y dije, sí, esto es lo que quiero. Esto existe. Yo sabía que existía, pero estando en México era como un poquito más lejano. Yo sabía que había una escuela allá en Australia o había algún laboratorio de arte y ciencia en Canadá, pero se veía como un poquito más lejano. Y ya estando haciendo el máster en Moscú fue cuando conocí a los primeros artistas que trabajaban en el área de bioarte. Y de ahí dije, de esto soy. Quiero aprender, quiero comunicar los pensamientos que se complementan con la ciencia y los experimentos. Quiero ver quiero ser la conductora de cómo la ciencia afecta a la sociedad y la sociedad afecta a nuestro desarrollo tecnológico, y de ahí empezó. Me costó, tuve que cambiar, porque, ¿sabes? Tenemos esta idea al inicio, creo que por muchos años en nuestra educación, de que la ciencia es una y el arte está por otro lado. Y tuve mi periodo de crisis pero es que si soy científica, ¿cómo voy a ser artista? Y después me di cuenta de que no se trata de ser uno u otro, sino solo existir, solo ser, solo crear. Comentaba que nosotros los humanos hemos categorizado, ¿no? Que esta es la biología, esta es la química, esta es la geografía, pero en realidad todo está junto. Igual pasa con el arte. Definitivamente, y no es tu único caso, ¿no? Grandes científicos tienen una relación muy profunda con el arte, como Einstein y su violín, ¿no? Siempre se sabe esas historias donde su segundo amor después de la física era el violín, ¿no? Y muchos otros más científicos que hay miles de historias donde se da esta intersección. Y tienes razón, nosotros tenemos una malentendido cultural y tal vez sí fomentado por la educación tradicional, pero hay una correlación inmediata. O sea, las áreas del cerebro que participan en las ciencias duras son las que participan en el arte. Entonces, no podría estar fraccionado el ser humano, ¿no? Finalmente somos un todo. Y me da mucho gusto que tú lograste, pero tuviste una perseverancia increíble, Laura. A mí me parece que en tu caso no fue que eres artista y científica gracias a, sino a pesar de. porque el contexto social no te daba como las facilidades, ¿no? Y aquí quiero enfatizar ahora esta historia de resiliencia que tiene que haber para haber estado en todos estos países, ¿no? Los Países Bajos, los países que para nosotros están alejados, como Rusia, son lugares que culturalmente te debieron de haber confrontado muchísimo, ¿no? Fríos en su geografía y también en su espíritu aparente, pero no, llenos de también con una profundidad. ¿Cómo fue esta parte, Laura? Cuéntanos ahora, ya nos contaste cómo fue tu camino intelectual, ahora cuéntanos físicamente, ¿cómo fuiste llegando a estos lugares?
Gracias. Pues sí, yo creo que ya cuando yo estaba estudiando se abría un poquito más el camino de STEAM, que es cuando incluye ciencia, tecnología, arte. Hoy en día, qué bueno que en México ya hay un poquito más, en general en el mundo. Entonces sí es un poquito más fácil integrar todas estas áreas. Cuando terminé la ingeniería, entré a trabajar a una planta química ahí en Querétaro. Y recuerdo que estaba yo como en carrera de seguridad. Entonces, imagina, eran hombres mayores que han trabajado toda su vida con bioreactores, con químicos, y llego yo a ser la que da los permisos y hacíamos ejercicios en las mañanas. Y recuerdo muy bien cómo los enseñé a hacer yoga y a meditar y a respirar. Entonces, sé que mi personalidad siempre se ha metido ahí entre vamos a explorar más de lo que significa existir aquí. Y lo disfruté mucho, pero quería profundizar mis conocimientos y entonces apliqué a diferentes becas para maestrías. Y fue en Rusia, decidí ir para allá porque en aquel momento, en el 2016, 2015, estaba abierto a colaboraciones internacionales y la universidad tenía un tratado con la Universidad del MIT. Entonces había profesores de ambos lados y dije, bueno, yo quiero saber qué hay en Rusia. Sí fue shock cultural un poco. Ya me había tocado hacer un intercambio a España por parte del Politécnico Nacional. Entonces ya había como un poquito el conocer más mundo. Al final lo que me he dado cuenta, pues es que todos estamos en lo mismo, todos estamos investigando de qué se trata la vida y haciendo lo mejor que podemos. Y a través de esa sintonía he descubierto muchísimos bonitos corazones, muchísimas mentes extraordinarias en cualquier lugar y creo que es parte de la curiosidad que existe en la ciencia y en el arte, porque los científicos son muy curiosos, queremos saber por qué sucede lo que sucede. Los artistas queremos saber por qué también y redireccionarlo. Pero como ser humano, la curiosidad de conocer otras culturas, curiosidad de saber otros pensamientos, y eso ha sido lo que me ha llevado. Al final, ahorita estoy en los Países Bajos, que tiene una gran presentación de bioarte y de diseño, que es lo que me ha motivado a llegar ahí. Oye, me hiciste recordar ahorita que incluso en la escultura gastronómica, los Países Bajos se comen el pasto, ¿no? O sea, lo que para nosotros es buscar un ingrediente y buscamos complejidades en los ingredientes en nuestro lado del hemisferio. Para los Países Bajos, la naturaleza, lo vivo, se integra en el arte, por supuesto, y una expresión del arte es la gastronomía, ¿no? Entonces a mí me impresionan estos chefs de los Países Bajos o los nórdicos que hacen preparaciones con olor a bosque, ¿no? El sabor del río. Entonces, el poder plasmar una piedra en un sabor que uno diría, ¿cómo? Bueno, lo consigue, ¿no? Entonces, me encanta esa parte porque viene en el espíritu de los países, ¿no? El espíritu determina hacia dónde va tu alma y tu alma, pues normalmente dirige a todos los aspectos de tu vida, sin embargo, vivimos siempre desconectados de esta parte, ¿no? Entonces, qué maravilloso que tocas este punto y lo veo aquí en esta parte de tu bio, donde hablamos del mundo tecnológico integrando sistemas vivos. Entonces, ahora platícanos de eso. ¿Cómo es eso? Porque desde este lado que tenemos una mente muy pragmática, como hemos sido educados, a veces nos cuesta trabajo entender las cosas sutiles. ¿Cómo logras ahora ya entrar, ya llegas allá? Y este shock, me gustó la palabra shock porque es un shock, ¿verdad? Al principio es como caer en un balde de agua helada, pero ya una vez que te aclimatas, pues ya pasa el shock. No es que rechaces la cultura, sino que es el shock del impacto inicial, ¿no? Pero ya que va pasando el shock, ya que te vas acomodando, ya estás en Rusia, empiezas a ver esta visión del mundo nueva y empiezas a moverte ya a nivel curatorial en exposiciones. ¿Qué onda? ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo te vas sintiendo tú misma? Cuéntanos también tu viaje interno. Gracias. Yo creo que
todo proceso de transformación requiere cierto caos. Creo que cuando era más joven rechazaba más el caos. Hoy en día ya lo abrazo porque sé que es un proceso. y, y de este caos se logran obtener diferentes percepciones de lo mismo, de lo que estás viendo o de lo que estás experimentando, cambias de el ángulo y eso enriquece lo que ves. Ahorita que hablabas de comida, por ejemplo, ahorita que estoy aquí en Croacia, estoy haciendo una investigación sobre precisamente la comida como un evento. Ya ves que los mexicanos disfrutamos mucho comer y la sobremesa, que por ejemplo sobremesa me costó muchísimo explicarlo en ruso. Tengo mi pareja y cuando íbamos a cenar comíamos y listo, vámonos. Y yo le digo, no, pues espérate, hay que platicar y la sobremesa, que es parte de la cultura. Pero, por ejemplo, hay una historia sobre el tomate que es de México y cuando fue por primera vez extraído y llevado a las tierras europeas, había como cierto rechazo al tomate, ya que se parecía a un fruto que es venenoso. También era el fruto rojo, que no sabían qué era, y tenían la concepción del fruto rojo de la historia de Adán y Eva. Prohibido. El fruto prohibido, así es. Y hubo algunos casos, no sé si recuerdas que hace siglos habían algunas vajillas que le ponían, que tenían contaminación de mercurio Plomo. o de plomo. Entonces, cuando el tomate, que es muy ácido, se parte en la vajilla, la acidez hace que el plomo salga y entonces hay una intoxicación. Pero pues entonces decían, el tomate es venenoso, no hay que comerlo. Y por algunos siglos, algunas décadas, estuvo como rechazado. Hoy en día no imaginamos la cultura italiana sin el tomate, ¿no? Y esa es como la perspectiva que podemos ir cambiando o que influye la cultura y lo que me interesa, estos cambios de percepción de un solo elemento. Y así fue que viví mi tiempo en Rusia, que también fue un redescubrir quién soy como mexicana. Yo tal vez no había hecho una conciencia, me siento ciudadana del mundo, pero al encontrar otras culturas también te das cuenta de lo que tu propia cultura ha creado, de construir algunas ideas. Me tocó también de construir ciertas ideas arraigadas que no eran fructíferas, pero también sentir mucho orgullo de aquellas cosas que la cultura mexicana me ha dado. Y al final los temas que empecé a trabajar como curadora eran, como bien mencionas, colaborando con sistemas vivos. La vida no tiene fronteras y no tiene nacionalidad, ¿sí? Entonces, trabajar con una planta, trabajar con los sistemas vivos, no como objetos, que era más el enfoque científico, el objeto de estudio, sino sujetos que también experimentan el crecimiento, que también experimentan el cambio ambiental. Esas fueron las primeras exhibiciones que manejé en Rusia, y creo que fue desde esa perspectiva. La vida es global y es interesante verla desde diferentes puntos, diferentes ángulos. La vida encuentra su camino siempre, ¿no? Uh-huh. Como siempre me hiciste pensar ahorita cuando vivía en la Ciudad de México y me sorprendí caminando por la calle, porque sí, uno camina, en México se camina, cosas que a veces aquí yo en Estados Unidos ya no caminamos, ¿no? Pero al caminar y ver una flor que se abre paso en el asfalto, tú ves que no hay nada, no hay tierra, no hay nada, pero un huequito, una fisura en el asfalto y ahí sale una flor y son momentos como de decir, de wow, de decir la vida es resiliente, es tan fuerte a pesar de la fragilidad de los organismos como una flor, ¿no? Oye, Laura, y otra pregunta que tal vez no quiero desviarnos de tu trayectoria, pero
Me pregunto ahorita, mientras hablamos de la deconstrucción de algunas costumbres, me imagino algunos sistemas de pensamiento que te estorbaban un poco cuando tenías que ser libre y adaptarte en otros lugares. Ponnos un ejemplo de esa parte, porque eso tiene mucho que ver con lo que tenemos, esta parte educativa, y que también a nosotros nos interesa que los chicos no solo crezcan de la mente y que sean buenísimos para acumular datos, sino que también se aprendan a observar estas cosas que normalmente pasamos de alto porque estamos muy ocupados, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, creo que vale la pena desarrollar eso. Va. Creo que más bien fueron en asuntos personales. Tal vez voy a tratar de reflexionar más cómo impactaron en mi profesión. Pero un ejemplo un tanto académico es sentir el orgullo de lo que has logrado. En México tendemos en ocasiones a decir, hay que ser humildes. Y sí, la humildad es un valor precioso, pero también es bueno reconocer lo que has logrado. Y tanto en los Países Bajos como en Rusia y algunos países de Balcanos, son muy directos y sin vueltas. Entonces te dicen las cosas como son. A mí me tocaba que se presentaban conmigo y es como, mi nombre es David, soy doctor en esto y en lo otro y hice esto y bla, bla. Y al inicio yo decía, ay, ¿por qué tan pretencioso? ¿Por qué? ¿Por qué Me dice? aventó las credenciales. Pero no es su pretensión, es como también dar a conocer cuáles son sus intereses, sus motivaciones, qué le apasiona, y entonces sentir más libertad de lo que has hecho o de lo que te gusta también. O de lo contrario, me pasó también en cuestión de relaciones. Llegamos a ser muy posesivos de lo que es una relación. Pero cuando tienes esta libertad, esta franqueza, sabes que las cosas son directas, no hay que estar preocupándose ni nada por el estilo. ¿Sabes qué? Eso nos pasa a todos, yo creo, los mexicanos que salimos en algún punto del país, que nos dicen, pero ya dime qué quieres decir. Sí, ya me diste vuelta y vuelta y vuelta, y al final sí, te vuelves más directo y llegas a México y la franqueza se confunde con la agresión, ¿no? Así es. Entonces, a mí me pasa y nos ha ocurrido con los chicos ahora que anduvimos en Florida y que estuvimos con muchos países, que de pronto decíamos, ¿me defiendo? No me defiendo, digo en voz alta, pero no quiero levantar la voz. O sea, hay miedo a ser tú y no verte mal o no. Esta buena educación que a veces nos han heredado con muy buenas intenciones nuestras familias, de pronto también se vuelven nos descolocan, pero nuestra chamba ya como adultos es decidir hasta dónde, ¿no? Entonces es lo que también les digo a los jóvenes y creo que estas pláticas les sirven en ese sentido de decir, bueno, cuando sales no te queda de otra, te haces cargo de ti mismo, te haces cargo de ti mismo. Y en eso implica hasta dónde te permites expresarte, defenderte o incluso lucirte, ¿no? Como lo que acabas de decir. Pero sí, qué maravilloso. Gracias por compartirnos eso personal tuyo y por permitirnos trasladarlo a la educación de los jóvenes, que es el propósito de todas estas charlas, ¿no? Bueno, ya después te vas, cuéntanos de ese premio que tuviste, que ganaste. ¿Cómo fue esto? A ver si lo pronuncié bien, el Kuriokin. Kuriojin. Kuriokin. Sí. Está el centro Kuriojin, que es en honor a este artista ruso, que hoy en día es un fondo para arte contemporáneo y abren la competencia cada año. Y creo que cuando yo participé, era el segundo año que había la categoría de arte y ciencia en esta competencia. Yo estaba terminando mi segunda maestría, que fue en arte y ciencia, y eliges tu especialización. Yo me especialicé en bioarte, que yo siento una conexión importante con los sistemas vivos. Uno, porque estoy tratando de entenderme a mí misma y soy un sistema vivo y quiero conocer a otros para aprender de ellos, y por la carrera que había elegido previamente. Y mi proyecto de graduación, la curadora
de la galería donde se presentó, decidió mandar mi proyecto a la competencia. Este proyecto fue creado allí en la universidad en colaboración del Centro de Arte y la Facultad de Materiales y Electrónica. Que eso es algo muy bonito de las universidades tecnológicas que están incluyendo carreras o cursos en arte, que se trata de integrar a los científicos que ya están ahí para también darles una visión diferente de su investigación. Luego, como científico, tú te enfocas mucho en tengo que publicar, tengo que crear nuevos papers, nuevos artículos para ganar dinero, ganar becas, y te olvidas de otras posibilidades del cómo tu trabajo puede ser beneficioso o puede ser explorado por la sociedad, ¿no? Y ahí lo que hicimos, yo fui primero a visitar el laboratorio y lo que estaban haciendo es tratar de recrear una membrana celular sintética. Ya estaban trabajando con DNA sintético para tratar de crear como su nueva célula, pero el reto era crear una membrana. Y yo previamente había trabajado con un material que se llama celulosa bacteriana. No sé si en México ahorita es común el té de kombucha. Sí, 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 sí. Hace años, ¿eh? Yo recuerdo cuando mi mamá aún vivía hace 15 años, que hacíamos té de kombucha y criábamos al hongo, ya sabes que se vuelve todo, se vuelve un lío el kombucha de pronto. Perfecto. Pues sí, comúnmente le llamamos hongo y de hecho en Rusia se le llama China grip, que es como hongo de la China. Pero no fíjate, es un hongo, ¿verdad? un hongo. No lo es, no. Es un consorcio de levaduras y de bacterias. Y la bacteria es la que crea estas capas, que se ve como si fuera el fruto. La natita. Ajá. Y entonces esta celulosa bacteriana, estas capitas, sirven, digamos, como un hogar para la levadura y la bacteria. Les da protección, les provee como cierto sustento. Y actualmente ya se ha utilizado como incluso en la industria de la moda para crear ropa, ya que lo puedes remover el agua y te queda como una textura que es como un poco como el cuero, un cuero bacteriano. Pero al fin y al cabo es una membrana. Entonces yo le dije a la científica que estaba tratando de hacer las membranas sintéticas, le dije, oye, ¿por qué no utilizamos esta membrana que ya crea una bacteria y la tratamos de modificar para que actúe como una membrana celular? Ellos estaban trabajando con nanopartículas que reaccionaban a diferentes cosas, algunas ferromagnéticas. Yo elegí trabajar con nanopartículas de titanio, dióxido de titanio, que reaccionan a la luz. Entonces, creamos la hipótesis. La hipótesis era que si ponemos las nanopartículas en el cultivo, cuando se fuera formando las capas de celulosa, se iba a impregnar de las partículas, generando así un material que reaccionaba, ¿no? Eso fue la hipótesis. Hicimos los experimentos, empezamos a ver los resultados de que reaccionaba a luz azul de alrededor de 600 nanómetros de la onda de luz. Y bueno, había como la idea de las aplicaciones científicas, pero a mí me tocaba plasmarlo en una obra de arte. Y resulta que viene la pandemia. Esto te estoy hablando en el 2020. Ay, sí, la pandemia. Entonces, ahí estoy yo encerrada, en cuarentena, teniendo una celulosa bacteriana. Y lo que más me afligía en ese momento era que no podía abrazar a las personas. Sí. Que dejamos de tocarnos las manos. Ya sabes que los mexicanos nos abrazamos y somos como muy táctiles, ¿no? Entonces, lo que creo al final es esta como aparato especulativo donde como tú le pones luz a la celulosa y se genera una reacción que puede ser, que conduce electrones, te
teóricamente, si tuvieras una granja de kombuchas modificadas, podrías generar electricidad. Entonces, mi idea fue crear un aparato que cuando tú le pones la luz, se genere una vibración en algún otro lugar. Es como mandar un abrazo a la distancia, como un toque a la distancia. ¡Ay, qué precioso! Y esa era como, vamos a conectarnos entre humanos a través del producto de una bacteria en estos tiempos de crisis, ¿no? Y ese fue el proyecto que fue seleccionado para el premio Curiógin. Por supuesto. Y estoy viendo en la página de los awards, que los invito a que vayan a la página de los awards, que hay cosas increíblemente maravillosas. En artes visuales de las que no estamos acostumbrados nosotros, más en Latinoamérica, ¿no? Nos invitan a buscarle un poquito más. Wow. Oye, pero perdóname la vida, no, adelante. Que tal vez pueda mostrar algunas fotos para que se den una idea de cómo era la exhibición. Tal vez voy a mostrar mi pantalla y me cuentas si se ve. Y si te cuesta mucho, ahí está, se ve perfecto, sí. Ok, pues mira, lo que ves aquí son los frascos que tienen la celulosa bacteriana con las nanopartículas y también, bueno, lo que puse fue un tinte un poco azul para que cuando la persona pusiera la luz, fuera luz azul. Y entonces la persona con una pequeña lamparita incidía la luz y a través de algunos sensores se recolectaba la información y había 2 personas. Aquí hay algunos close-ups de cómo se ve la celulosa bacteriana modificada, pero si alguien ponía luz aquí, la persona que estaba enfrente en la plataforma vibraba. Entonces, justamente se estaban mandando como señales táctiles y era muy bonito ver como la reacción de repente sentir la vibración y sonreírle a la persona que está enfrente porque ellas te acaban de mandar esa vibración. Oye, Laura, ¿y cómo se comunican? Es a través de sensores, un Arduino que está recolectando la información y lo conecté a unos micromotores. Perfecto, gracias. Wow, qué maravilloso. Oye, ¿no has hecho nada con búlgaros? Para nosotros los mexicanos, los búlgaros son como parte de nuestra existencia y nos curan de todo o son culpables de todo. ¿No has hecho nada con búlgaros? Aún no. Ahí nos platicas cuando lo hagas. De acuerdo. Oye, qué padrísimo, cómo arte y ciencia tienen una correlación tan íntima y qué bueno que se puede vivir, ¿no? Que se puede experimentar de forma vivencial. Bueno, seguimos viendo acá tu camino, ¿va? Entonces, después participas como mentor en una residencia de bioarte. Entonces, ahí viene ya esta parte de transmitirte y extenderte a los otros a través de las mentorías, ¿no? ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo fue esa parte? Eso ha sido maravilloso. Me gusta mucho trabajar en mis obras y presentarlas, ser, digamos, artista a tiempo completo, pero la parte de educación es muy satisfactoria, es algo que me motiva. Yo siempre pienso en que si Laurita de 15 años en Zamora hubiera tenido la oportunidad de una maestra que le contara cómo era arte y ciencia, no digo que mi camino que no me guste mi camino, pero a lo mejor podría haber sido antes. Sabes, todo lo que he atravesado me ha traído a este punto y estoy muy contenta. Pero me gustaría que los jóvenes y los niños supieran que hay esta conexión, esta transdisciplinaridad y que no tienen que elegir, sino que pueden desarrollarse. Entonces, ser maestra, ser curadora y coordinadora me da esta oportunidad. Yo empecé dando clases, desde que estuve en el Politécnico, que fue estas ferias de ciencia, de ir y hacer prácticas, estábamos en las plazas de los pequeños pueblos haciendo experimentos, extrayendo DNA casero, cosas así. Y luego ya profesionalmente empecé dando clases en la Universidad ITMO. Hoy en día sigo
dando algunos cursos en línea. Ha sido, por ejemplo, una decisión que tuve que meditar. Muchas personas, muchos artistas han roto, bueno, han decidido abstenerse de las relaciones en estos momentos críticos. Sin embargo, yo siento que es la educación también un camino para fortalecer, para abrir el pensamiento, para crear empatía. Por eso sigo dando clases en línea a mis alumnos de ITMO, pero también doy talleres, mentorías, y así fue como me ofrecieron trabajar en Kazajstán. La residencia de Yema está en la ciudad de Atrao, en Kazajstán, y invitan a 7 artistas de la región que generalmente se desarrollan en arte contemporáneo, pero ahora a trabajar en el arte y la ciencia. Eso para mí es maravilloso, ir, platicar lo que sé, aprender de ellos, crear juntos, me fascina. Sabes que Laura, ahorita pensaba cuando hablas de tus estudiantes de ITMO y el conflicto geopolítico que existe por la guerra y por lo que mucha gente toma posturas extremas, no corresponde para nada a lo que sucede en la ciencia, en la tecnología y en la cultura. Nunca, ¿no? Y un ejemplo que siempre les pongo es la Estación Espacial Internacional. El día que empezó el problema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la delegación de Rusia estaba esperando a Ucrania con una bandera de Ucrania allá arriba. ¿Por qué? Porque la colaboración es vital y el conflicto geopolítico que son ciertas personas que dirigen ciertos países no debe traspasar a una nación completa y no debemos tomar posturas extremas porque en momentos de colaboración extrema como en la Estación Espacial Internacional más nos vale siempre estar cerca para podernos salvar unos a otros, ¿no? Entonces me encanta esto, me encanta que lo tomas también como una postura educativa, porque educamos de muchas formas, empezando con el ejemplo y empezando con estas actividades de integración, y te felicito por eso también. Qué bueno que también nos haces recordar y reflexionar en eso, pero wow, entonces ahora cuéntanos un poquito, desarrolla esta parte de los paralelos entre agua, río, datos y digitalidad, porque es como que lo puede sentir uno, ¿no? Lo leo y siento cómo fluye esta sensación que vivimos con los datos. A ver, échale a esa parte. Gracias, sí. La residencia ha tratado los temas de agua en los últimos 3 años y en el 2024, de hecho iniciamos la próxima semana, el próximo lunes me voy para allá. Decidí integrar los datos por cómo estamos, digamos, es un overflow, ¿cómo se dice cuando hay una sobrecarga? Una sobrecarga, es como una inundación. Y vivimos inmersos también en esta digitalidad, ¿no? Todo el mundo tiene su celular a cada rato conectándose, estamos inmersos en otro ambiente, que es el espacio digital. Tenemos los datos que fluyen de un lugar a otro, que es a través del espacio digital, pero también físico. Tenemos cables que van debajo en el suelo marino que conectan a los continentes, que también tienen un efecto tanto en la geografía como en la fauna y en los ambientes marinos, ¿no? También tenemos el vocabulario, especialmente en inglés, de los datos. Cuando se produce una fuga de datos, es como a leak, que sería como una gotera o algo así. Entonces tenemos diferentes paralelos, tanto lingüísticos como de vivencia, de estar inmersos en los datos, de tener una sobrecarga o estar inundados. Y también vemos a los cuerpos de agua, por ejemplo, desde el punto de vista urbano o de planeación, incluso gubernamental, como un mapa, píxeles, datos de que si tienes salinidad o no, cuántos peces vivimos a los ríos como datos cuando tomamos decisiones. Entonces también es importante saber cómo esos datos se están obteniendo, qué es lo que representa
en la vivencia un litro de agua en el río y en una presentación de Excel, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a jugar durante este mes y medio que viene de la residencia. Vamos a tomar diferentes datos para medir la calidad del agua, pero también sonidos, también vamos a hacer una meditación hay una bellísima filosofía de Astrida Nemenis que habla de cómo ser un cuerpo de agua. Entonces, eso es parte de lo que vamos a investigar. El nombre es Astrida Neimanis y tiene unas pláticas maravillosas en YouTube que todo el mundo podría visitar. Ay, que Oscarito ahorita nos lo vaya poniendo para que nuestra comunidad le interese, ¿no? Que ahorita esta plática, ya a mí me dejaste un montón de tareas, estoy haciendo mis notas porque tengo que aprender muchas cosas. Nos estás abriendo un mundo que normalmente esa ventana no se nos abre, ¿no? Y yo creo que así como tú notaste que no tuviste antes cuando necesitaste esta oportunidad de conocer qué está pasando allá afuera, pues gracias que hoy nos estás dando a nuestro lado, sí nos estás dando la oportunidad de ver a través de ti hacia afuera. Entonces después ya ahora ahorita estás en Kazajstán entonces. No, me voy en una semana, ahorita estoy en Croacia. Estás en Croacia, cierto, ya nos habías dicho. En Kazajstán vas a empezar entonces esta residencia. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Tienes estudiantes mexicanos? No, en este momento está abierto solo para ciudadanos de Kazajstán. Sí. Ok. Bueno, cuando salga algo para mexicanos nos avisas, ¿eh? Claro que sí. Nosotros tenemos varias chicas, recuerdo ahorita 3 jovencitas que están con nosotros. Hay un jovencito que están con nosotros en los programas de hábitats, desarrollo de hábitats. Nosotros hacemos diseño de hábitats en el espacio, entonces tenemos de todas las áreas del conocimiento estudiantes. Y pienso que este tipo de experiencias, si pudieran tenerlas, sería fabuloso para ellos. Y bueno, entonces ahora estás en esto de neurociencia de la mente y percepción de estímulos que desencadenan pensamientos. Wow, eso cuando lo leí me quedé pensando, y qué padre, obviamente que Mind de Textile hace totalmente sentido. Y pensé en el tejido cósmico y pensé cuando a mí me explicaron el tejido cósmico como simplemente una tela, me explicaron la gravedad como cuando tú entre 2 personas extienden una sábana y pones un objeto y ese objeto crea esa variación en la tela, eso es la gravedad. Wow, en ese momento a mí mi mente ya quedó clarísimo que era la gravedad, no la manzana cayendo y alguna fuerza extraña jalándola, ¿no? Entonces, a veces estas imágenes en palabras nos dicen mucho y a mí me dicen cosas, pero no quiero decir qué tal que yo me imagino cosas, ¿verdad? Platícanos tú mejor, más o menos cómo va a ir esto en Países Bajos. Mind the Textile es como, ya ves que en inglés también dices como mind the step, ten cuidado con el siguiente paso. Es como hacer una conciencia de nuestra propia conciencia. Pero como bien dices, todo se puede ver como un entretejido. Desde que hablábamos al inicio de que no está separada la física y la biología y el arte, sino todo está en un tejido, el bioarte tiende a ver estas conexiones, surge en medio de esta conexión, que también le llaman últimamente como una expansión rizomática. Ya ves que los rizomas se expanden como haciendo diferentes conexiones. Así es el enfoque del bioarte, con diferentes ciencias, diferentes enfoques. Y a mí me interesa también ver cómo se forma eso en nuestro cerebro. Desde un punto de vista muy biológico, desde que me interesa saber cómo se forma un pensamiento entre neurona y los neurotransmisores, cómo eso se pasa a nuestra vivencia del día a día. La salud mental, yo creo que es una de las habilidades que más se requieren hoy en día, y es una habilidad, es algo que se cultiva. Sí, hay muchos factores externos que te pueden ayudar a tener una estabilidad emocional y mental, pero también es algo que se puede ejercer. O sea, si hubo algo que lo destabilizó, no es que ya
no hay solución, sino es algo que se entrena, que se educa. Y eso es de los temas que estoy tratando actualmente en las obras. En esta obra de Mind the Textile hablaba con mujeres inmigrantes ahí en los Países Bajos que cuentan sus historias, historias muy fuertes, en ocasiones huyendo de guerra. Cualquier movimiento migratorio conlleva este caos de transformación y en ocasiones es muy difícil dejarlo ir. Y a través de las meditaciones que hicimos con un electroencefalograma, estábamos recolectando la actividad eléctrica de su cerebro y trataba de hacer énfasis en el presente, de que no somos nuestras historias. Sí son parte de nosotros, pero ahorita en este momento ya no estoy en el momento de caos o de trauma, sino en este momento estoy aquí respirando, platicando, que hacer una conciencia del momento presente nos ayuda a liberarnos o ver con mayor empatía nuestro pasado y también nuestro futuro, ¿no? De una forma un poquito diferente, sin tanto estrés, porque o estamos nostálgicos del pasado o tristes del pasado o ansiosos por el futuro. Y la mejor forma de crear algo es aquí, hoy, en el presente. Entonces esa era la idea. Recolectamos la actividad eléctrica y luego la plasmamos en lienzos de tela, que era como una forma de ver tu mente. No eres tu mente, sino ve tu mente haciendo todo esto en el momento. ¿Sabes qué me hace reflexionar en este paralelismo de la sinapsis entre neuronas y cómo es importante cambiar y reinterpretar la percepción de cómo vivimos incluso un evento traumático, ¿no? Si repetimos constantemente, como bien dices, el pasado, me pasó esto, no debí, el if, ¿no? Si yo hubiera, el regret, que se dice en inglés, los arrepentimientos, o el futuro, la ansiedad, ¿no? Lo que bien comentas, y no hacemos una reinterpretación, finalmente vas a estar comunicando eso, la neurona va a seguir comunicándole eso a la siguiente neurona, y si lo ves en una sola persona, pero de generación en generación también vamos transmitiendo esta información. Entonces, la responsabilidad de reinterpretar nuestro pasado, sacar la lección, aplicarla en el presente, mirar al futuro, tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, todos estamos conectados, sí es cierto, todos los eventos están conectados para que lleguemos hasta donde estamos, pero también nosotros tenemos el poder de transmitir aquello que nos permita seguir creciendo, ¿no? Pues qué maravilloso, acá yo tenía un montón de preguntas de las cuales no hemos hecho ninguna, pero sí me gustaría que ahora pedirte a ti que en tu experiencia, en el conocimiento que tienes de nuestra área, que es las ciencias del espacio, la exploración, y ahora pues el nuevo espacio, ¿no? Nueva era que estamos viviendo, donde aparentemente solo las personas de dinero, ¿no? Están yendo al espacio. Sin embargo, yo siempre les digo, ellos están pagando el costo de innovación, déjenlos que gasten, porque después nosotros vamos a acceder todo, ¿no? Los primeros que tuvieron la primer tele gigantesca plana pagaron muchísimo dinero de lo que ahora nosotros pagamos porque ya se cubrió el costo de innovación, ¿no? Entonces, bueno, viviendo en este contexto tan acelerado en el que se revivió las ciencias del espacio y todo lo que tú haces, ¿que has tenido algún approach hacia las ciencias del espacio? ¿Qué piensas? ¿Qué opiniones te merece este tema? Voy a empezar con donde dejamos, que era sobre la salud mental, que eso es algo que he estado meditando al respecto. Porque eso es un cambio, vamos a vivir este cambio de diferente ambiente, son viajes que pueden ser tal vez en la soledad, no sabemos cómo vayan a ser estos primeros viajes y es un encuentro contigo mismo, tenemos el efecto también de cuando miras hacia la tierra a la distancia, que crea un cambio en la psique, en nuestra propia percepción. Por lo tanto, creo que es importante seguir investigando más sobre la salud mental de los seres humanos, también aprender cuál es esta conciencia de otros sistemas vivos. El proyecto que
estuve manejando el año pasado era aprender a meditar como un moho, como se llama slime mold. Cuando ellos se mueven y toman decisiones hacia qué dirección ir, hacia qué comer, a través de impulsos eléctricos, que es muy parecido a cómo nuestro cerebro también está haciendo esta toma de decisiones y creando pensamientos. Y cuando conectas los electrodos a estos mohos, las vibraciones o las ondas son muy parecidas a las ondas alfa y gamma de nuestro cerebro que se incrementan en los periodos de meditación. Entonces, yo quiero aprender a meditar como un moho. Quiero que sea mi maestro. Y el aparato especulativo era eso, un aparato que llevaras al espacio para estar meditando. Tú cuidabas al moho, al slime mold, que te daba un nuevo patrón para que tú meditaras con ese nuevo patrón de movimiento. Y entonces un círculo de cuidado. Estás cuidando al moho, al slime mold, que te cuida de regreso a través de un nuevo patrón para entrenar tu conciencia o tu awareness, tu presente. Que yo creo que eso es importante cuando estamos hablando de qué vamos a llevar al espacio, cuál va a ser nuestro estado mental, qué vamos a llevar hacia allá. Pensé en la idea de un slime mold porque ya han viajado al espacio, ya han llevado a algunos en estas prácticas para ver cómo reaccionan en la gravedad cero. Y es como un ritual de cuidado, que yo creo que es algo que es importante cuando vayamos a explorar otros lugares. Hay un artista mexicano que tengo la intención de mencionar ahorita porque él trabaja directamente con esto del espacio, el arte, los futuros posibles. Su nombre es Nahum. Creo que se encuentra viviendo en Alemania en estos momentos. Pero él incluso habla de la lingüística que tenemos cuando hablamos de los viajes del espacio. Decimos colonizar Marte. Y tenemos que tener cierta responsabilidad, ¿no? México ha tenido que atravesar y se ha recuperado todavía de la colonización. Realmente es importante que hablemos diferente de cómo vamos a hacer estas relaciones con otros organismos, con otros espacios. Y desde mi práctica, donde yo estoy del bioarte, me interesa mucho nuestra conciencia y nuestra forma de pensar. Cómo vamos a cuidar eso en los viajes y en los nuevos espacios. Bueno, pues hay muchas cosas que te quiero decir sobre este bloque, pero empezando con este último punto, sí, es verdad, y nosotros siempre lo decimos en Spaceport, ¿no? Nosotros tratamos de evitar la palabra colonización por el efecto y la carga emocional histórica que tiene para todos los países que hemos estado en la posición de ser colonizados, ¿no? Pienso también en India, que vivió un modo distinto, pero al final de colonización. Pero cuando yo lo hablé, fíjate que hablábamos también del Overview Effect, en una mesa redonda del Overview Effect, me decían, es que de entrada la palabra se usó mal desde que se usó en la colonia, porque también cuando piensas en la colonia, se piensa, por ejemplo, en la colonia de insectos, o una colonia tal vez se desvirtuó desde el principio, ¿no? Entonces habría que recuperar el honor de la palabra colonia, y dije, bueno, también es otra perspectiva, ¿no? Pero si no lo conversas, si no se pone en la mesa, no nos permite deconstruir lo que hoy día forma parte de nuestra psique, de nuestra historia colectiva, nuestro pensamiento colectivo. Ahora, regresando al tema de la meditación como humo, fíjate que me hiciste recordar las prácticas de meditación sufistas, porque meditación en movimiento, y es yo también he dado mis caminos por la meditación, muchos sistemas, pero es uno de los que personalmente a mí me reta bastante el conectar todo el cuerpo en movimiento a un estado de paz, tranquilidad, y por qué no hasta de meditación, ¿no? Pocas veces he alcanzado algún atisbo de lo que es ese estado. Sin embargo, qué importante tener esta analogía que está ahí frente a nosotros y que requiere solo de observación, ¿no? Creo que todas estas prácticas que estamos tratando de conectar tienen mucho que ver con la autoobservación.
Entonces, qué bonito que además sí podemos observar, dejar de observarnos el ombligo y miramos a un moho, tal vez podemos aprender mucho más. Y tienes toda la razón, ¿no? Estamos ingresando a una era que en los próximos 50 años vamos a vivir una revolución acelerada de una manera que no podemos siquiera imaginar, en la que tal vez vayamos tarde ahorita para estar pensando en estas cosas, ¿no? Entonces más nos conviene empezar a conversar caloradamente de todo, porque sí viene una época en la que vamos a ver avances tecnológicos impulsados por las tecnologías del espacio, donde vamos a trasladar los mismos errores del pasado. Vamos al espacio. Entonces, más vale observar muy bien. No, pues yo quisiera que nos alcanzara más el tiempo, Laura. Nos quedaron muchas preguntas en el aire, pero creo que lo más importante, y en me perdonará Oscarito, que acá destruí el orden de las cosas, porque creo que valía mucho la pena seguir tu trayectoria, porque tu trayectoria nos habló de todo este camino que está ahí para nosotros, que para mucha de nuestra audiencia, yo me imagino que va a ser totalmente nuevo, muchas de las cosas que hablamos. Los invitamos y espero que otra chamba para Oscarito, que nos ponga en las redes también todos estos lugares donde ha estado Laura, los centros donde ha trabajado, las exposiciones, el premio, porque eso nos puede permitir que de ahí empecemos a jalar un hilo conductor que nos cree interés en estos lugares y donde una mexicana en la cual nos sentimos muy orgullosos nos está poniendo también a nosotros ahí en presencia. Gracias, Laura, de verdad que ha sido una charla muy sabrosa. Nos quedamos con muchas cosas para una segunda conversación y siempre mantenernos informados de lo que estás haciendo para que nuestra audiencia, ahora que te conoce, te pueda dar seguimiento a tu trayectoria y a través de ti podamos ver estos mundos posibles que están allí. Muchas gracias, Laura. Te esperamos muy pronto. Gracias a ustedes. Estoy muy contenta de encontrar también este colectivo y que están dando voces a Latinoamérica, que yo creo que tenemos mucho que decir sobre cómo llegar al espacio con un mejor futuro, con un futuro de más prosperidad y empatía. Y entonces estoy muy contenta. Gracias por el espacio. No, pues gracias a ti y sí, vamos a invitarte y por favor también nos pasas el nombre del artista que comentaste para que lo invitemos a hacer deberíamos hacer una mesa después de conversación. Sería genial. Bueno, pues muchas gracias y te dejamos hoy a que sigas tu día y gracias por aceptar la invitación y a toda la comunidad de Spaceport. Nos vemos la siguiente semana con otra charla Spaceport. Sean curiosos, manténganse investigando todo lo que hoy conversamos. Yo tengo acá una lista de un montón de cosas que aprender y yo creo que todos el día de hoy nos dejaste mucha tarea. Gracias y nos estamos viendo. Nos vemos. That's one small step for man, one giant leap